Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Habla Derecho. El día de hoy hemos escogido un tema que nos parece oportuno, propicio, después del debate que hemos tenido en el Congreso respecto a si el voto preferencial dificulta o no la paridad de alternancia tan debatido, un hecho que como peruanos nos ha confrontado nuevamente en la esfera de la reforma electoral tan ansiada. Para el día de hoy, para que nos pueda explicar un poquito más acerca de ello, tenemos como invitado a Yuri Díaz Jaime, quien es abogado, especialista en Derecho Electoral con estudios políticos y quien además también ha trabajado o trabaja para el Jurado Nacional de Elecciones. Contamos el día de hoy con él para que nos pueda explicar todo acerca del voto preferencial. Bienvenido, Yuri. Muchas gracias por haber aceptado el día de hoy estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Alexandra. Bien, Yuri, empecemos porque creo que es una de las grandes dudas que tenemos como ciudadanos. ¿Qué es el voto preferencial? Para poder entender un poco esto de los números, de la cifra, ¿qué se entiende por voto preferencial? En castellano yo entiendo que es la facultad que tengo para poner mi número, escoger entre dos personas de la lista al candidato que sea de mi preferencia. Así es. En realidad, bueno, gracias por la invitación. La condición que tiene el voto preferencial básicamente es la opción que tiene la ciudadanía, como tú lo has dicho, de elegir uno o dos candidatos de una misma lista partidaria para que puedan hacer representación en el Parlamento. Ojo que digamos, ese voto preferencial aplica para las listas congresales, más no para las listas de los gobiernos subnacionales o las elecciones subnacionales. No, a ellos se ha sumado pues, diversas posiciones o ideas de acuerdo pues a las particularidades o características que se presentan en cada sistema político, ¿no? Bien, ¿y por qué la coyuntura? Revisaba un poco y desde el 2006, que se presentó uno de los primeros proyectos de ley para eliminar el voto preferencial, fue presentado en ese momento por la bancada aprista, se volvió a presentar otro proyecto en el 2011, en el 2016 e incluso el Jurado Nacional Electoral, con la capacidad legislativa que tiene, también hizo uso de esta y presentó un proyecto para eliminar el voto preferencial. Sí, es verdad, tú lo has dicho, lo has precisado desde el 2006. Hay iniciativas, no solamente del sistema electoral en sí, en este caso es el Jurado Nacional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, porque lo presentan como sistema electoral, ciertamente está, digamos, comprendido dentro de un documento, un instrumento que desde hace tiempo estamos esperando ansiosamente, por lo menos los que estamos, lo que conocemos un poquito más del derecho electoral, el famoso código electoral, ¿no? Por la diversidad de normas que existen y problemáticas que se producen cuando tenemos esta, digamos, dispersión de las normas electorales. Y una de ellas justamente es la eliminación del voto preferencial que ha reiterado el mismo Jurado Nacional de Elecciones durante los últimos años, toda vez de que considera de que el voto preferencial digamos, se comporta como un mecanismo perverso, en el sentido de que suele favorecer muchas veces pues a los, digamos, candidatos que aparecen en los primeros lugares, ¿no? De la lista, con los primeros números. En el caso de Lambayeque, no voy a decir nombres, pero voy a decir en todo caso, son 5 curules para eso es lo que ocurre. El candidato que es No, no, perverso porque Yuri, discúlpame, no se te escuchó la última parte en la que hacías mención respecto al ejemplo en Lambayeque, hubo una pequeña interferencia, por favor, si podías repetirla para retomar el hilo de la conversación. sí parece que hubo otra interferencia. Sí, Se sí. fue la.
Bueno, Entendemos. voy a volver a repetir. En el caso de Lambayeque hay 5 curules, ¿ya? 5 curules. Entonces, tienen más opción los candidatos, en todo caso, que aparecen con los números, los primeros números, ¿sí? Y debe entenderse muchas veces de que este voto, ¿no?, hace más bien de perverso porque hay una competencia ya entre los integrantes de la misma organización o del mismo partido político. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente ya no hay una competencia de postulados, de ideas, de propuestas entre partidos, sino la idea es ganar una elección. Ahí estaba el ejemplo, o en todo caso la denominación de Karl Lowenstein, en el sentido que la finalidad de todas las elecciones es ganarlas, ¿correcto? Entonces, lo vuelvo perverso porque la campaña se va a desarrollar, la competencia básicamente entre los mismos candidatos que presenta X, Y, Z organización política. Por otro lado, también se ha establecido, se ha determinado que aquel candidato que tiene mayor posibilidad económica es el que desarrolla mayor campaña. Y generalmente se establece o se colocan los primeros números, incluso es sabido a través de denuncias, de que se venden, ¿sí? El número 1, el número 2, se venden, se negocian. Entonces, ¿dónde está el sentido de la democracia? ¿Dónde está el sentido de la igualdad en la competencia? En verdad, esto se ha mercantilizado, ¿sí? No es en todos los partidos, no voy a decir en todos los partidos, pero en la mayoría de partidos, siempre los primeros números tienen un valor, ¿no? Puse el caso de Lambayeque. Y por excelencia siempre se creyó que el voto preferencial brindaba justamente romper ello, porque indistintamente hay casos representativos que nos lo ponían incluso a través del Instagram, mencionando a un candidato que nos ha representado, iba con el número 2 y por el voto preferencial, que ha sido la decisión popular, ingresó y hoy nos representa en el Parlamento. Lo mismo con otra candidata que iba con el número 5 y por elección también popular comenzó a liderar dentro de su partido. Lamentablemente el partido no alcanzó la valla y eso es otro punto que también sería importante que nos expliques. ¿Qué pasa en cuanto a cifras con el tema de la valla electoral? Porque si hablamos de representación o queremos llegar a una verdadera representación o una democracia pura en el sentido de la palabra, la valla no interfiere también con eso. ¿No es lamentable que nos hayamos quedado con una de las candidatas más votadas que no pudo representarnos en el Parlamento porque el partido a nivel nacional no pasaba la valla? Bueno, esas son en todo caso ya yo no sé si llamarlo consecuencias, o en todo caso eso es digamos, un resultado que está establecido en el sistema de repartición que tenemos, que es por la famosa cifra repartidora. Entonces, por eso es una de las razones por la cual también incluso los organismos del sistema electoral indican de que resulta siendo a veces perverso hasta en la definición, porque tenemos pues un sistema que lo permite, ¿no? Y justamente cuando mencionabas la serie de argumentos a favor y en contra, me gustaría que de repente nos permitas conversar. Por ejemplo, ¿qué argumentos a favor o positivos podría tener la permanencia o la vigencia del voto preferencial en nuestro sistema electoral? Estuve leyendo unos comentarios, digamos, y resultan un poco curiosos, decirlo así. Por ejemplo, habían congresistas muy votados últimamente en las últimas elecciones, en las últimas y en las anteriores. El caso, por ejemplo, del mayor de los hijos de Fujimori, ¿verdad? Que sacó una votación muy importante y seguramente si se va a presentar, es un hipotético, no sé si a la presidencial o al congresal, va a volver a sacar seguramente una cantidad importante de votos, y por no decirlo el primero. Ellos, en el caso de ellos, por ejemplo, ellos defienden a capa y espada pues el voto preferencial porque prácticamente es el premio según ese criterio que se tiene, ¿no?
de que es más democrático y que la población puede escrutar, ¿no?, de todo el bolsón de candidatos quién es el que tiene o reúne las mejores características, características que no siempre es realmente lo que se quiere decir, ¿no? Porque ganan por, no sé, por simpatía, votan por la población por repente por un tema de afinidad, no lo sé, pero no realmente por el sentido, esa virtud que debe tener un parlamento, en el caso del parlamento, de tener, pues, o de llevar los mejores cuadros políticos. Por ejemplo, Luz Salgado decía, ¿no? Yo soy hija de este voto, así lo ha dicho, no estaba leyendo algunas declaraciones, ¿no? Porque Luz Salgado Rubianes, pobrecita fujimorista, si no me equivoco, ha tenido 18 años en el Parlamento, un poco más. En todo caso, ella decía, yo soy hija, por ejemplo, del voto preferencial. Y más o menos de esa tendencia defienden a capa y espada el voto preferencial. Pero ya te dije, los que no están de acuerdo, ¿no? Insisten de que esto lo vuelve perverso, de que se mercantiliza, de que quien tiene mayor cantidad de recursos económicos va a poder pagar los primeros números y va a poder seguramente tenerlos, y en consecuencia va a tener más opción de ganar justamente Pero en contraparte de eso, también se considera, si es que yo no voy a tener los números principales de la lista y estoy en la parte inferior, ¿para qué hacer campaña? Si se sabe que los primeros números por arrastre serían los que ingresaran, ¿cuál sería el sentido de abrir listas tan amplias con la posibilidad de hacer una campaña para la cual yo no voy a ingresar? Bueno, como te lo decía, hay mecanismos que ya están establecidos en la misma ley orgánica de elecciones, en el mismo sistema de partidos en el país, y esa es la metodología. No hay otra forma. Igual tienen que hacer inscribirse los candidatos, de competencia electoral. Lo dice justamente la norma, ¿no? No hay otro mecanismo que lo pueda evitar. Eso es lo que tenemos, ese es el sistema, y bueno, pues a eso tenemos que supeditarnos todos nosotros, los electores en este caso, ¿no? Claro, por ejemplo, justamente esa era una de las preguntas que me dejaron, y era si esto no se prestaría también a la devolución de favores con mayor ahínco. Por ejemplo, si todos trabajamos para una misma campaña, todos trabajamos con mira a colocar al presidente y a los primeros números en la lista congresales, los demás que trabajaron, cuál sería su gracia? Me pone acá, ¿cuál sería el amor a la campaña? Bueno, hasta que llegue otra vez la señal para Yuri. Si tienen alguno de sus comentarios o preguntas respecto al voto preferencial, déjenlas aquí, que también se las estaremos compartiendo a él para que pueda aclarar todas las dudas respecto al tema. No, parece que se fue otra vez la señal, no te pude copiar la última parte. Sí, lo último nos decían aquí cuál sería el interés o el beneficio de quienes hagan campaña si es que no van a ingresar, si no habría devolución de favores políticos para ellos, ¿no? Porque cuál sería el objetivo de hacer campaña con miras a colocar a los primeros números de la lista si es que yo no voy a ingresar. Bueno, tampoco es tan cierto de que, o que sea definitivo, de que te asegure que los primeros números pueden ganar las elecciones. No, no necesariamente, ¿no? Pero digamos que hay más opción de que puedan conseguirlo. Entonces, por esa razón, en el caso de Lambayeque, si son 5, o estar en el cuarto o en el quinto lugar, eso implica que forma parte como le digo, del sistema, del proceso en sí de inscripción, y van a tener que seguir haciendo la campaña. Fíjate que en el caso de Lima, Lima es un escenario distinto, ¿no? Porque en Lima hay 36 curules, y en realidad allí el escenario es diferente, también atendiendo a muchos factores, ¿no? El tema de la población electoral, por ejemplo, y como que la competencia se vuelve un poco más abierta. Acá en Lambayeque, con 5, o en otros departamentos que tienen 2 o 3,
un poco más cerrado, porque es más pequeño de repente el distrito electoral. Y justamente con ello también, y se cuestiona mucho, que muchas veces lo de las listas ha permitido que la contienda electoral ya no sea solo entre partidos políticos, sino también entre los integrantes de cada lista, porque cada uno asume un personalismo, ¿no? Para poder liderar en campaña, y muchas veces incluso las propuestas de uno sobre la de los otros distan mucho respecto a la identidad que posiblemente tuviera el partido como campaña, ¿no? Alexandra, no te podrás imaginar, y lo digo un poquito con esto de la experiencia que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Recuerdo perfectamente, no voy a decir las organizaciones políticas tampoco, pero en ciertas organizaciones políticas era increíble que entre los mismos candidatos, no a título personal, pero mandaban a terceras personas a colocarse, por ejemplo, recursos o tachas, ¿sí? Entre ellos mismos se tachaban. Es una cosa, por eso estas situaciones hacen que se vuelvan perversas a veces el voto preferencial. Pero era una cuestión que ya no es, que no es la competencia, que no es la realidad. Entonces, por eso es una competencia electoral ya no entre las otras fuerzas políticas, sino entre los mismos integrantes de una lista política. Esto es como una anécdota que te lo cuento, pero te lo puedo decir que lo hemos aplicado en algún. Claro, sí, sí, me ponía a pensar incluso en ello, además que eso también facilita mucho el transfugismo. ¿Por qué lo creo así, Yuri? Porque muchas veces asumimos que los votos son míos y no me identifico con el partido, y cuando ya estoy dentro del Parlamento me es fácil cambiarme de banda partidaria y llevarme a todos los seguidores personales que muchas veces votan por mí y no por la lista completa. Es increíble y es cierto lo que tú has dicho, por eso también el mismo Congreso ha regulado una ley sobre el transfugismo, pero yo sobre el particular quiero precisar de que el transfugismo muchas veces es una identidad partidaria, ¿sí? No hay una, digamos, no hay un comprometimiento de los políticos con sus partidos políticos. Entonces, no hay una responsabilidad ni madurez política, por eso encontramos muchas veces el ejemplo que tú estás colocando, de que utilizan a veces los partidos políticos y una vez que ganan, se intentan en todo caso hacer, digamos, apartarse, ¿no? O ya no figurar dentro de la organización que los llevó, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Sí, definitivamente eso. Y a propósito de todo ello, escucharán, disculpen a mi cachorro ladrar, estamos con acompañamiento musical por aquí y eso lo altera un poquito. Pero ¿qué nos espera si ya de por sí era complicado analizar para el Estado, para la OMPE, toda la serie de votaciones con el tema del voto preferencial y tal? ¿Qué nos espera en medio de la pandemia o post cuarentena para las próximas elecciones con el tema de la votación y el voto preferencial que no ha sido eliminado? Para el 2021 todavía votamos de manera preferente. Sí, en efecto, el último dictamen de la Comisión de Constitución establece fecha, si no me equivoco, 16 de junio, ha establecido que, porque justamente habían bancadas que solicitaban la eliminación del voto preferencial. Sin embargo, la comisión o el dictamen de la Comisión de Constitución ha arribado para que pueda permanecer por lo menos hasta las elecciones del 2021. Ojo que en agosto del año pasado ya se había legislado respecto a ello, ¿no? Incluso ahí está los otros componentes que están relacionados con la paridad electoral, ¿sí? La paridad y la eliminación del voto preferencial. Yuri, ¿por qué se comenta mucho que el no permitir la eliminación del voto preferencial atenta justamente al 50% de mujeres y varones
en las listas. Si en principio, como señala una de las participantes también a través del Instagram, que te pasé las preguntas más o menos o los comentarios que hacían, es que esto afecta porque ya las mujeres no tendrían la misma posibilidad. Pero si en principio hay una ley que habilita que las listas sean, las listas partidarias sean mitad y mitad, ¿cuál sería la dificultad si es que el voto preferencial no es eliminado? Sí, en realidad el fin justamente es que esto de la paridad es de que tantos porcentajes de hombres como de mujeres puedan participar, lo que se conoce como el 50-50, ¿no? 50-50%. En realidad, la eliminación del voto preferencial justamente en una sociedad machista como la nuestra hace definitivamente de que haya, digamos, o conlleve una participación de varones más en la política peruana y deje de lado la participación femenina. Pero, sin embargo, lo que más podemos pedir en este momento es de que, y lo voy a invocar desde esta entrevista, de que la Escuela Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad que imparte educación electoral, pueda concientizar más, ¿no? Digamos, la participación política de las mujeres, porque nos hemos dado cuenta de un tiempo a esta parte que la población lo que menos quiere saber, una de las cosas que menos quiere saber es participar en política. Entonces, no hay que olvidar que el derecho del el voto, porque ese es el tema que trata, el voto es un deber y es un derecho. Sí, y en consecuencia, digamos que también está ese porcentaje, esa mitad de porcentaje que nos impulsa a participar en los asuntos públicos y políticos del país. ¿Y por qué no que ese impulso sea tan igual o equiparado a la participación de mujeres con hombres? Entonces, Y en es este, tarea o trabajo del... Sí, y te escucho. en este proceso de reforma electoral, da la impresión que estamos tratando de corregir errores dentro de las organizaciones políticas, errores dentro de la estructura de cómo se conciben los procesos de elección, pero sin embargo, a una parte que es importante para mí, que es el electorado, todavía no se le está visorando como un agente principal dentro de la reforma, la concientización, porque a fin de cuentas, lista cerrada o no, que es lo que votamos a nivel local y regional, si es que no tenemos a un electorado capaz de poder discernir, de hacer de verdad su chamba, de investigar a cada candidato, incluso de ver el financiamiento de cada campaña, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué pasa que todavía no se ve al público electoral como un agente importante dentro de la reforma que tanto buscamos como país? Bueno, para mí es una preocupación y como para muchos entendidos en la materia, porque yo ya lo dije a priori, el tema de participación ciudadana en forma general en política es que tiene con menor porcentaje de participación política. Y en consecuencia, si ello es así, ya te imaginas cómo está la participación en todo caso también femenina, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir de que las mujeres han, digamos, incursionado en los asuntos públicos, ¿no? En la política nacional también, pero es muy pequeño todavía ese espacio que cobertura, ¿sí? En el caso, por ejemplo, y te puedo hacer una pregunta, como para que lo puedan averiguar. Averigüemos cuántas mujeres rectoras hay en el país, rectoras de las universidades públicas o privadas, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que el resultado mayoritario siempre va a ser de varones. Y si seguimos preguntando así, ¿cuántas ministras de Estado o primeras ministras en el mundo? Siempre va a ser menor y siempre la cuota del varón va a ser mayor. Entonces, por eso te digo, ¿no? Tarea para los organismos del sistema electoral, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene a cargo la educación electoral, para que pueda promover a través de espacios, de campañas, de talleres,
Sí, estamos atentos a sus preguntas, comentarios respecto al tema. ¿Ustedes están a favor o en contra de la eliminación del voto preferencial? Como ya veníamos conversando hasta el momento en lo que Yuri regresa, hay posturas confrontadas. Por excelencia se había creído o se hizo con la finalidad de tener un proceso mucho más democrático, una democracia pura, de poder la ciudadanía escoger de manera libre al candidato que le represente, entendiendo que el voto preferencial solo aplica para la lista congresal y de representación en el Parlamento andino. Eh, sí, Yuri, otra vez estamos aquí Sí, contigo. otra vez se fue la señal. Bueno, ahora sí tuvimos otra vez conexión. Te Sí, escucho. estaba en el momento en el que no estabas por fallas técnicas, estábamos haciendo un recordaris de cómo surge la intención del voto preferencial y cómo da la suerte de que apareciera que este se hubiese distorsionado, deteriorado con el tiempo y por intereses económicos. Tal es así que hoy se está solicitando la eliminación de esta figura dentro de las elecciones. Pero volvemos al tema del electorado. ¿Cómo fortalecer en la ciudadanía una conciencia electoral que les permita hacer uso de ese derecho de manera responsable, de poder escoger a candidatos idóneos, independientemente de sean listas cerradas o mantengamos, porque no se sabe qué pueda pasar respecto al voto preferencial? ¿Cómo fortalecer ciudadanía? ¿Cómo fortalecer ciudadanos que puedan escoger de manera responsable? Como te había comentado, trabajo arduo para los organismos del sistema electoral, en específico el Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad que por ley orgánica se ocupa de la educación electoral en el país y en consecuencia tendría que desplegar toda su capacidad operativa, logística, para poder promover y promocionar la educación electoral, sobre todo en las mujeres indígenas, mujeres campesinas, las comunidades nativas y, en fin, en todas las mujeres para que puedan participar activamente en labores políticas. Eso es lo que no se ha estado haciendo. Tengo entendido que, pues, pasa a veces muchas veces pasa por el tema presupuestal. Yo le agregaría que además del tema presupuestal, no es muy interesante todavía fortalecer a las ciudadanías. Hay intereses que no conviene, creo yo, tener a una ciudadanía efectiva haciendo uso de su derecho de manera correcta. Creo que además del tema económico falta una especie de voluntad en general de la ciudadanía por informarse un poco más, que creo que poco a poco con cada decepción política que como país vamos viendo, fomenta quizás el interés un poco más agudo de ver quiénes serán las autoridades que nos representan. Bien, en lo que vuelve Yuri, lamentablemente con las fallas técnicas, eh, seguíamos comentando, bueno, estamos leyendo los comentarios y respuestas que han dejado respecto al voto preferencial. Hice una encuesta a través de Instagram en el que el 68% de la población considera que han sido 1.200 los votantes, considera que se debería eliminar el voto preferencial, y entre los comentarios que más destaca es porque favorece a los intereses de quienes más plata tienen en campaña, favorece también a la corrupción, a la compra de los números en lista. Otras personas también manifiestan que formaría parte de eliminar una verdadera democracia, que está bien porque han ganado algunos candidatos de su preferencia, que no tenían el número uno. ¿Quién quisiera postular si nunca tendría la posibilidad de ser elegidos? Nuevamente estamos con Yuri para seguir comentando respecto al voto preferencial. Déjenos sus comentarios. Sí, empezamos ya. Sí, ok. Entonces, otra de las preguntas frecuentes han sido, ¿qué pasa con las elecciones del 2021? Si hubiese logrado avanzar en algo, ¿cómo estamos respecto al voto electrónico? Quizás eso hubiese sido una medida si estuviera mejor implementada para poder controlar el tema del distanciamiento social. No se sabe qué pasará de acá a lo que queda para las elecciones, al siguiente periodo, las elecciones generales, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué nos puedes decir del panorama que nos espera respecto a las elecciones generales? Sí, es una situación bastante, digamos, atípica, se puede decir. Nunca hemos estado, por lo menos esta generación, ha experimentado un proceso de pandemia.
Lo que sí queda claro es de que las elecciones no deberían postergarse. Por lo menos el presidente de la República tiene hasta el día 15 de julio de convocarlas. Acuérdense que las elecciones generales son convocadas por el presidente de la República vía decreto supremo y en ningún caso o en ninguna circunstancia deberían, digamos, aplazarse. Respecto al voto electrónico, también una situación difícil, si bien es cierto, la OMPE ha podido desarrollar o ejercer actividades con bastante capacidad, ¿sí? Y con bastante profesionalismo, puedo decir. En las últimas elecciones, ¿te acuerdas que en menos de 6 meses se pudieron organizar las elecciones? ¿Sí? Las Claro, elecciones fueron unas elecciones extraordinarias. bastante atípicas, definitivamente. Corrimos con el tiempo, corrieron con campañas y quizás hubo menos también despilfarro de plata en algunos casos y en otros donde sí el gasto fue exacerbante, ¿no? Así es, súper rápidas, se tuvieron que replantear seguramente los plazos electorales. Recuerdo perfectamente que, por ejemplo, el sorteo de miembros de mesa que antes hacía 45 días, hoy día son 70, tuvieron que también reprogramar sus plazos, en fin. Entonces, la idea de que primero que no debería moverse. Lo otro, por el tema de la aplicación del voto electrónico, resulta siendo un poco más complejo, porque el voto electrónico está desde el año 2010. Se han hecho unos ensayos, ¿no? Los que se hicieron en el 2011 en el distrito de Tarán, en la provincia de Cañete, por ejemplo, que dio buenos resultados. Y después hubo problemas en la aplicación de este voto electrónico en un distrito de Lima, del sur, Pucusana puede ser, en la cual la gente al final hasta quemaron el local de votación porque consideraron de que había una manipulación incluso de parte de los trabajadores de la OMPE. Es un poquito de repente complicado para ellos aplicar o tomar una decisión de aplicar el voto electrónico en forma no presencial, toda vez que necesitaríamos de softwares, necesitaríamos de implementar sistema de energía eléctrica en todas las 1986. Es un poquito complicado realmente. Yo no creo la posibilidad porque esto tendrían que empezar a trabajar de hoy, en unos 3, 4 años creo que podríamos empezar a tener la expectativa de desarrollar o aplicar elecciones de esta naturaleza. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Creo que ha sido bastante claro el panorama respecto al voto preferencial y cuáles son las negativas o cómo se ha distorsionado esta figura dentro de nuestro país. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu invitación y invocar a la ciudadanía que pueda, porque muchas veces preguntan cómo participamos. Hay miles de maneras de participar. Las mujeres y los hombres en el Perú pueden tomar esa iniciativa y participar en los asuntos públicos en el país. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Yuri, nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos. Hasta luego.